Buenos días, hoy vamos a ver un tema muy cortito que es composición de funciones. Esto nos va a ayudar a resolver varios de los ejercicios de la práctica 3 de matemática del CBC. La necesitamos tanto para los ejercicios de este tema como para los ejercicios de función inversa. Bueno, lo que tenemos que saber es que siempre en los ejercicios de composición de funciones nos van a pedir esto que leemos como fog o gof o depende el nombre de las dos funciones. Decir fog, ese F-O-G, significa F compuesta con G, se lee de esa manera. Entonces, nosotros analíticamente podemos decir que escribir fog o F compuesta en G es lo mismo que decir F de G de X. Esto parece un poquito confuso, pero si tomamos un ejemplo muy simple, como por ejemplo si nosotros queremos calcular f en 3, lo que haríamos es reemplazar donde haya una x, poner un 3. O sea, reemplazamos todas las x por 3. Bueno, entonces si yo quiero calcular f de g de x, o dicho de otra forma, f compuesta con g, lo que tengo que hacer es reemplazar todas las x de mi función, o sea, de la función f, reemplazarlas con la función g de x. En el ejercicio 15 dice, dadas las funciones f y g, calcular f compuesta con g y g compuesta con f. En el inciso A tenemos f de x es 3x menos 2 y g de x es x al cuadrado más 3. Entonces vamos a empezar a calcular f compuesta con g, o fog, si lo leemos como así, a lo criollo. Bueno, entonces dijimos que lo que hay que hacer para hacer f compuesta con g, o sea, f de g de x, es reemplazar todas las x de f, o sea, 3 por x dice, entonces, donde dice ese 3 por x, vamos a poner 3 por la función g. De esta manera. Vemos que donde había una x, del 3 por x, lo reemplazamos por g de x. Como g de x es x al cuadrado más 3, ponemos 3 por x al cuadrado más 3 menos 2. Esto lo que hacemos es, yo simplemente hice una distributiva, 3 por x al cuadrado y 3 por 3, 9, menos 2, y esta es la función que me pidieron calcular. De la misma manera, hago g de f de x, o sea, g compuesta con f. Sabemos que donde yo tenga una x, voy a reemplazar por la función f. Entonces, si tengo x al cuadrado, lo que hago es meter la función f al cuadrado. De esta manera desarrollo el binomio, esto es un binomio al cuadrado, que ya saben la formulita. El primer es a por x al cuadrado, así. Todo a al cuadrado por x al cuadrado, menos, bueno. Entonces tenemos 9x al cuadrado menos 12x más 4. Si no tienen en claro muy bien lo del binomio al cuadrado, lo que tienen que hacer es escribir dos veces este paréntesis, o sea, 3x menos 2 por otro paréntesis de 3x menos 2 y hacer distributiva, término con término, y les va a dar lo mismo. Y acomodadito me da esta función cuadrática que es gof, o g compuesta con f. En el ejercicio C, que es un poquito más complicado, de cualquier manera tiene la misma dificultad, no lo veo difícil. ¿Qué vamos a hacer? Para calcular f, donde haya una x voy a meter g, y para calcular gof, donde haya una x voy a meter f.
empiezo calculando FOU o f de g de x. ¿Qué hago? Bueno, tengo x al cuadrado menos 4. Bueno, donde está esa x al cuadrado pongo g. Y ahí lo desarrollo. Tener una fracción al cuadrado es como tener lo de arriba al cuadrado sobre lo de abajo al cuadrado. De esta manera desarrollo los dos binomios arriba y abajo. Y 1, este menos 4 que me quedó acá, como una suma o resta de fracciones que si no la tienen muy clara les voy a dejar un link en la descripción con un videito muy cortito donde explico cómo se hace esto. Si esto es una fracción común, ya tenga x o no tenga x, me da igual, se hace siempre de la misma manera y con ese videito lo pueden resolver muy fácilmente. De esta manera, esta es la función. Ahora lo mismo para gof o g de f de x. Dice 2x más 1 arriba, entonces 2 por f más 1 y abajo x menos 3, o sea, f menos 3. De la siguiente manera, este es mucho más fácil, hago distributiva y acomodo, me queda esta función. Bien, tenemos el ejercicio 17, sea f de x igual x más k por i y g es igual a 2 sobre x. Hallar el valor de k tal que gof g de f de 1, porque en este caso voy a reemplazar por 1, sea igual a menos 4. ¿Qué hago? Empiezo buscando gof, sin evaluar, sin nada. Busco gof como siempre, donde haya una x, voy a poner la f. F es x más k, entonces 2 sobre x era g, 2 sobre f. Yo la llamé g grande para identificarla y no volver a repetir gof o g de f de x y así. Y ahora lo que hago es evaluar esta g grande en 1, porque me dice que gof en 1 me da menos 4. O sea, donde haya x pongo un 1. La evalúo y la igualo a menos 4, porque yo ya sé que vale menos 4. Y ahora lo único que me queda por hacer es despejar. Despejo la k y obtengo el resultado del ejercicio. Bien. Esto pasa multiplicando, hago distributiva, este menos 4 pasa sumando, este menos 4 que acompaña la k pasa dividiendo y esto me queda menos 3 medios. La verdad que este tema no tiene grandes dificultades, es simplemente esto, con estos ejemplitos van a poder resolver todo lo que sea de composición de funciones. Así que, bueno, espero que les haya servido y suscríbanse a mi canal, por favor, que me ayudan muchísimo. Pónganle like